Capítulo 2. ¿La chica del Distrito 12? No se le ocurría un insulto peor. El Distrito 12, el más pequeño de todos, con sus niños desnutridos y artríticos, que siempre morían durante los primeros 5 minutos. Y encima, ¿la chica? Las chicas podían ganar, claro, pero en su cabeza los Juegos del Hambre premiaban la fuerza bruta. Y las chicas eran, por naturaleza, más pequeñas que los chicos, y por lo tanto, partían con desventaja. Coriolanus nunca había estado entre los favoritos del decano Casca Highbottom. De hecho, lo había apodado Cascajo Highbottom, y así lo llamaba cuando estaba con sus amigos. Sin embargo, no se esperaba una humillación pública de ese calibre. ¿Acaso se había enterado de lo del apodo? ¿O no era más que la constatación de la insignificancia de los Snow en el nuevo orden mundial? Notó que se le subía la sangre a las mejillas a pesar de que intentaba mantener la compostura. Casi todos los alumnos se habían levantado y charlaban entre ellos. Tenía que unirse al grupo, fingir que aquello carecía de importancia, pero no lograba moverse. Lo único de lo que se veía capaz era de girar la cabeza a la derecha, donde Sejanus seguía sentado a su lado. Coriolanus abrió la boca para felicitarlo, pero se detuvo al percatarse de la tristeza apenas disimulada que se reflejaba en el rostro del muchacho. ¿Qué te ocurre?, le preguntó. ¿No estás contento? El Distrito 2, un chico, es lo mejor del grupo. Se te olvida que yo formo parte de ese grupo, replicó con voz ronca Sejanus. Coriolanus tomó nota. 10 años en el Capitolio, y Sejanus había desperdiciado los privilegios de aquella vida. Todavía se consideraba un ciudadano de los distritos. Tonterías sentimentales. Sejanus arrugó la frente consternado. Seguro que es cosa de mi padre. Siempre está intentando enderezarme. No me cabe duda, pensó Coriolanus. Aunque no se respetara el linaje del viejo Strabo Plint, su riqueza y su influencia eran otra cosa. Y aunque se suponía que se elegían los mentores por sus méritos, resultaba evidente que se había movido más de un hilo. El público ya se había sentado. En la parte trasera del estrado, las cortinas se abrieron para dejar al descubierto una pantalla que iba del suelo al techo. La cosecha se emitía en directo desde cada distrito, empezando por la costa este y avanzando hacia el oeste, y se retransmitía a todo el país. Eso significaba que el Distrito 12 inauguraría la jornada. Todos los presentes se levantaron cuando el emblema de Panem ocupó la pantalla, acompañado por el himno del Capitolio. Joya de Panem, poderosa ciudad, resplandeciente desde el albor. Algunos estudiantes tenían dudas sobre la letra, pero Coriolanus, que había escuchado a su abuela masacrarla a diario desde hace años, cantó los 3 versos con voz potente y recibió algunos gestos de aprobación. Era lamentable, pero necesitaba cada migaja que pudiera reunir. El sello desapareció y dio paso al presidente Ravensteel, de cabello entrecano. Vestía su uniforme militar anterior a la guerra, como recordatorio de que controlaba los distritos desde hace mucho antes de los días oscuros de la rebelión. Recitó un breve pasaje del Tratado de la Traición, en el que se instauraban los Juegos del Hambre como reparación tras la victoria. Las vidas de los jóvenes del distrito para compensar las muertes de los jóvenes del Capitolio. El precio de la traición de los rebeldes. Los vigilantes de los juegos pasaron a la imagen de la desoladora plaza del Distrito 12, donde habían erigido un escenario temporal, ahora lleno de agentes de la paz, justo frente al edificio de justicia. El alcalde Lip, un hombre achaparrado y pecoso, con un traje completamente pasado de moda, estaba de pie entre 2 sacos de arpillera. Metió la mano hasta el fondo en el saco de su izquierda. Sacó un trozo de papel y apenas lo miró.
La tributo del Distrito 12 es Lucy Greybeard, dijo al micrófono. La cámara barrió la multitud de rostros grises y hambrientos, vestidos con prendas grises e informes, en busca del atributo. Hizo zoom en una zona en la que había movimiento porque las chicas se apartaban de la desafortunada elegida. El público murmuró sorprendido al verla. Lucy Greybeard permanecía muy erguida, con un andrajoso vestido de volantes multicolores, que en algún momento tuvo que haber sido precioso. Llevaba el pelo oscuro y rizado, recogido en un moño decorado con flores silvestres mustias. Su colorido conjunto llamaba la atención, como una mariposa en un campo de polillas. No se dirigió directamente al escenario, sino que se dedicó a pasearse entre las chicas de su derecha. Sucedió deprisa. Metió la mano en los volantes de la cadera, algo de color verde chillón, y en movimiento pasó de su bolsillo al cuello abierto de la blusa de una sonriente pelirroja, y el atributo se alejó con un susurro de su falda. La atención pasó a la víctima, cuya satisfacción se tornó en horror. Entre chillidos, cayó al suelo sacudiéndose la ropa. El alcalde empezó a gritar, y de fondo, su agresora seguía paseándose entre la gente, todavía camino del escenario, sin volver la vista atrás ni una vez. El salón Heavensby cobró vida, todos dándose codazos. ¿Has visto eso? ¿Qué le ha metido en el vestido? ¿Un lagarto? Yo he visto una serpiente. ¿La habrá matado? Coriolanus examinó a la multitud y sintió una chispa de esperanza. El tributo con menos posibilidades, el descarte que le habían echado a la cara, aquel insulto, había captado la atención del Capitolio. Eso era bueno, ¿no? Quizá lograra conservar esa atención si él ayudaba, lo que podría transformar su deshonra en un espectáculo respetable. De un modo u otro, sus destinos estaban unidos sin remedio. En la pantalla, el alcalde Lee bajó volando los escalones del escenario y apartó a empujones a las chicas reunidas para llegar a la que estaba en el suelo. «Mayfair, Mayfair», gritaba. «Mi hija necesita ayuda». A su alrededor se había despejado un círculo, pero los escasos intentos de ayudar, además de poco entusiastas, habían resultado infructuosos porque la chica seguía retorciéndose en el suelo. El alcalde llegó a su lado justo en el momento en que una pequeña serpiente verde salía disparada de entre los pliegues del vestido de su hija y se perdía entre la multitud, provocando gritos y carreras para evitarla. La huida de la serpiente calmó a Mayfair, que pasó en un segundo del miedo a vergüenza. Miró a la cámara y se dio cuenta de que todos los ciudadanos de Panem tenían los ojos puestos en ella. Con una mano intentó enderezarse el lazo del pelo, mientras que con la otra se adecentaba la ropa sucia por la carbonilla que lo cubría todo, y desgarrada por sus tirones. Cuando su padre la ayudó a levantarse, resultó evidente que se había orinado encima. Él se quitó la chaqueta para envolverla con ella y le pidió a un agente de la paz que se la llevase. Después se volvió hacia el escenario y lanzó una mirada cargada de odio a la nueva tributo del Distrito 12. Coriolanus observaba la subida al escenario de Lucy Greybeard, un tanto alarmado. ¿Estaría perturbada? La muchacha tenía algo que le resultaba vagamente familiar, aunque inquietante. Las hileras de volantes de color frambuesa, azul intenso y amarillo narciso. «Es como un artista de circo», comentó una de las chicas. Los demás mentores asintieron para darle la razón. Eso era. Coriolanus hurgó en sus recuerdos hasta dar con los circos de su infancia. Malabaristas y acróbatas, payasos y bailarinas con vestidos acampanados dando vueltas, mientras el cerebro se le empachaba de algodón de azúcar. Que su tributo hubiera elegido un atuendo tan festivo para el acontecimiento más oscuro del año evidenciaba algo que iba más allá de un simple error de juicio. El tiempo asignado para la cosecha del Distrito 12 ya había pasado, sin duda,
pero todavía les faltaba el tributo masculino. Aún así, cuando el alcalde Lieb retomó su lugar en el escenario, en vez de dirigirse a los sacos con los nombres, se fue directo a por la tributo y le propinó una bofetada que la hizo caer de rodillas. Levantó la mano para pegarle otra vez, pero un par de agentes de la paz intervinieron. Lo agarraron por los brazos e intentaron que retomara el asunto que lo había llevado hasta allí. Sin embargo, su resistencia los obligó a llevarlos en volandas al edificio de justicia y detener todo el proceso. La atención se concentró de nuevo en la chica del escenario. La cámara tomó un primer plano de ella. Coriolanus cada vez albergaba más dudas sobre la salud mental de Lucy Greybeard. No sabía de dónde habría sacado el maquillaje, ya que en el Capitolio hace poco que podía conseguirse, pero llevaba sombra azul y lápiz negro en los ojos, colorete en las mejillas y los labios de un rojo oleoso. En el Capitolio habría sido un estilo atrevido. En el Distrito 12 resultaba desmesurado. Era imposible apartar la vista de ella, sentada en el escenario, alisándose compulsivamente los volantes de la falda con la mano. Cuando por fin los consideró correctamente ordenados, levantó una mano para tocarse la marca de la mejilla. Le tembló un poco el labio inferior y le brillaron los ojos, rebosantes de lágrimas que pugnaban por brotar. «No llores», susurró Coriolanus. Se dio cuenta de que había hablado en voz alta y miró a su alrededor, nervioso. Los demás alumnos estaban cautivados, preocupados por ella. Se había ganado su simpatía, a pesar de ser tan extraña. No tenían ni idea de quién era ni por qué había atacado así a Mayfair, pero todos coincidían en que la muchacha de sonrisita satisfecha era odiosa, y que su padre era un bruto capaz de golpear a una chica a la que acababan de condenar a muerte. «Seguro que lo han amañado», dijo Sejanus en voz baja. «Su nombre no estaba en ese papel». Justo cuando la chica estaba a punto de perder su batalla contra las lágrimas, sucedió algo inusual. Alguien entre la multitud empezó a cantar. Era una voz joven que tanto podía pertenecer a un chico como a una chica, pero con la potencia suficiente como para oírse por toda la plaza. «No se llevará mi pasado, no se llevará nunca mi historia». Una ráfaga de viento recorrió el escenario y la chica alzó la cabeza poco a poco. Entre la gente, en alguna parte, una voz claramente masculina y más grave cantó: «A mi padre se los regalo, pero no sé el nombre de esa escoria». La sombra de una sonrisa bailó en los labios de Lucy Greybeard. De repente, se puso en pie. Caminó hasta el centro del escenario, agarró el micrófono y se dejó llevar. «Nada que me quitarás vale la pena». Metió la mano libre entre los volantes de la falda, la agitó de un lado a otro y entonces todo empezó a cobrar sentido. El disfraz, el maquillaje, el pelo. Fuera quien fuera, se había vestido desde el principio para asistir a una representación. Tenía una voz bonita, alegre y clara en las notas agudas, ronca y profunda en las graves, y se movía con aplomo. «No puedes robar mi encanto, ni tampoco el humor, dinero no tengo tanto. No puedes robar mi encanto, ni tampoco el humor, el dinero es solo un rumor. Nada que me quitarás vale la pena, nada que me quitarás vale la pena». Al cantar se transformaba, y a Coriolanus dejó de parecerle tan desconcertante. Tenía algo emocionante, incluso atractivo. La cámara bebía de Lucy Greybeard, mientras la chica avanzaba al frente del escenario y se inclinaba hacia el público, dulce e insolente. «¿Crees que eres lo mejor
que me quitarás la vida, que tienes el control, que puedes cambiarme o arreglarme. Olvídate, cariño, ¿por qué? Y entonces se apartó y empezó a contonearse por el escenario, pasando por delante de los agentes de la paz, a algunos de los cuales les costaba reprimir la sonrisa. Ninguno hizo ademán de detenerla. No te llevarás mi descaro, no me puedes callar, vete mejor a joder. Nada que me quitarás vale la pena. Las puertas del edificio de justicia se abrieron de golpe, y los agentes de la paz que se habían llevado al alcalde regresaron al escenario. La chica miraba al frente, aunque estaba claro que se había percatado de su llegada. Se dirigió al otro extremo del estrado para su gran final. Nada que pueda tener vale algo, llévatelo ya que te lo regalo. Nada que me quitarás vale la pena, oh, nada que quitarás vale la pena. Se las apañó para enviar un beso a los presentes antes de que cayeran sobre ella. «Mis amigos me llaman Lucy Gray, espero que ustedes también», gritó. Uno de los agentes de la paz le quitó el micrófono de la mano mientras otro la llevaba en volandas de vuelta al centro del escenario. Ella saludó con la mano como si la hubieran recompensado con un sonoro aplauso en vez de con un silencio sepulcral. El salón Heavensby también enmudeció durante unos segundos. Coriolano se preguntaba si, como él, el resto esperaba que siguiera cantando. Entonces todos se pusieron a hablar a la vez, primero sobre la chica, después sobre la persona que había tenido la suerte de conseguirla. Los demás alumnos estiraban el cuello para buscarlo con la mirada y felicitarlo levantando el pulgar, aunque algunos lo contemplaban con celos. Él sacudió la cabeza como si estuviera perplejo, pero por dentro estaba encantado. Los Snow siempre caen de pie. Los agentes de la paz sacaron de nuevo al alcalde y se plantaron a ambos lados del hombre para evitar más conflictos. Lucy Gray hizo caso omiso de su regreso. Al parecer, había recuperado el aplomo gracias a la actuación. El alcalde miraba con rabia a cámara mientras metía la mano en la segunda bolsa. La sacaba y tiraba por el suelo varios trozos de papel en el proceso. Leyó el que le quedaba en la mano. El tributo masculino del Distrito 12 es Jessup Dix. Los niños de la plaza se movieron y abrieron paso a Jessup, un chico con un flequillo negro aplastado contra una frente prominente. Para ser un tributo del 12, era un buen ejemplar, más grande que la medida y de aspecto fuerte, mugriento, lo que indicaba que ya trabajaba en las minas. Un intento de limpieza poco entusiasta le había dejado al descubierto un óvalo relativamente limpio en el centro del rostro, circundado de negro, y tenía carbonilla bajo las uñas. Ascendió los escalones con torpeza para colocarse en su sitio. Al acercarse al alcalde, Lucy Gray dio un paso adelante y alargó la mano. El chico vaciló y después se la estrechó. Lucy Gray se colocó frente a él, cambió la mano derecha por la izquierda y los dos quedaron de pie hombro con hombro, con los dedos entrelazados. La chica hizo una profunda reverencia tirando del chico para que se inclinara. Se oyeron unos aplausos dispersos y un hurra en la plaza antes de que los agentes de la paz se acercaran y la transmisión pasara al Distrito 8. Coriolanus fingió estar absorto en el espectáculo cuando llamaron a los tributos de los distritos 8, 6 y 11, aunque su cerebro daba vueltas a causa de las repercusiones de haber recibido a Lucy Greybeard. Era un regalo, lo sabía, y debía tratarla como tal. Pero ¿cómo aprovechar mejor aquella entrada triunfal? ¿Cómo convertir un vestido, una serpiente y una canción en un éxito? Los tributos tendrían muy poco tiempo con el público antes del inicio de los juegos. ¿Cómo conseguir que la gente se preocupara por ella y por extensión, por él, con tan solo una entrevista?
estuvo pendiente a medias del resto de los participantes, criaturas lamentables en su mayoría, y tomó nota de los más fuertes. Sejanus recibió a un tipo imponente del Distrito 2, y Livia a un chico del Distrito 1, que también parecía prometedor. La chica de Coriolanus presentaba un aspecto bastante saludable, aunque su constitución menuda resultaba más apropiada para el baile que para el combate cuerpo a cuerpo. Por otro lado, seguro que era capaz de correr bastante deprisa, y eso era importante. Cuando la cosecha llegaba a su fin, el olor a comida del buffet flotó hasta los asistentes. Pan recién horneado, cebollas, carne. Coriolanus no lograba impedir que le rugiera el estómago, así que se arriesgó a beber otros 2 tragos de posca para calmarlo. Estaba en tensión, mareado y hambriento. Cuando la pantalla se fundió en negro, tuvo que emplear toda su disciplina para no correr al encuentro de la comida. El interminable baile con el hambre había definido su vida. No los primeros años antes de la guerra, pero todos los días posteriores habían sido una batalla, una negociación, un juego. ¿Cuál era el mejor modo de mantener el hambre a raya? ¿Comérselo todo de una sola vez? ¿Repartirlo a lo largo del día con cuentagotas? ¿Engullirlo todo o masticar cada bocado hasta licuarlo? No era más que un juego mental para distraerse del hecho que nunca tenía suficiente. Nadie le permitiría nunca tener suficiente. Durante la guerra, los rebeldes se habían quedado con los distritos que producían alimentos. Siguiendo el ejemplo del Capitolio, habían intentado matar de hambre a los ciudadanos para someterlos, usando la comida, o la falta de ella, como un arma. Ahora se volvían las tornas de nuevo. De modo que el Capitolio controlaba el suministro, y lo habían llevado un paso más allá al crear los Juegos del Hambre para retorcer el cuchillo que previamente habían clavado en el corazón de los distritos. En medio de la violencia de los juegos, se palpaba una agonía silenciosa que todo Panem había experimentado. La desesperación por conseguir el sustento suficiente para sobrevivir hasta el siguiente amanecer. Aquella desesperación había convertido en monstruos a los habitantes del Capitolio. La gente que caía muerta de hambre en las calles formaba parte de una horripilante cadena alimenticia. Una noche de invierno, Coriolanus y Tigris habían salido con mucho sigilo del piso para recoger unas cajas de madera que habían visto en un callejón. Por el camino pasaron junto a 3 cadáveres y reconocieron a uno. La joven doncella que servía tan bien el té en las reuniones vespertinas de los Crane. Empezaba a caer una manta de nieve y creían que las calles estarían desiertas, pero, de camino a casa, vieron una figura cubierta y corrieron a esconderse detrás de un seto. Observaron a su vecino, Nero Price, un titán de la industria ferroviaria, amputarle una pierna a la doncella con un cuchillo aterrador. Acerró adelante y atrás hasta que la extremidad se separó. La envolvió en la falda que le había arrancado de la cintura y salió corriendo por el callejón que conducía a la parte de atrás de su casa. Los primos nunca sacaron el tema, ni siquiera entre ellos, pero se había grabado en la memoria de Coriolanus. El rostro de Price desfigurado por el salvajismo, el calcetín corto blanco y el zapato negro rosado que coronaban la pierna cercenada. Y el horror absoluto de saber que, en aquel momento, a él también podrían considerarlo comestible. Coriolanus atribuía su salvación tanto literal como moral a la previsión de la abuelatriz en cuanto se inició el conflicto. Sus padres estaban muertos, Tigris también se había quedado huérfana, y los 2 niños vivían con su abuela. Los rebeldes avanzaban lentos pero seguros hacia el Capitolio, aunque la arrogancia evitaba que el grueso de los habitantes aceptara aquella realidad. La escasez de comida obligaba a todos, incluso a los ricos, a recurrir al mercado negro en busca de algunos suministros. Así fue como Coriolanus se encontró una noche de octubre en la puerta trasera de lo que antes fuera un club de moda, con una mano agarrada a una carretilla roja y la otra la mano enguantada de la abuelatriz. El intenso frío del aire amenazaba ya invierno, y una manta de nubes grises y plomizas ocultaba el cielo. Habían ido a visitar a Pluribus Bell,
un hombre de edad avanzada que llevaba gafas con cristales color limón y una peluca blanca empolvada que le llegaba hasta la cintura. Él y su pareja, Cyrus, un músico, eran los propietarios del club cerrado, y en aquel momento se ganaban la vida traficando con mercancía en su callejón trasero. Los Snow habían ido a buscar una caja de leche en lata. La fresca había desaparecido hace semanas, pero Pluribus les dijo que no le quedaba. Lo que acababa de llegar eran varias cajas de alubias secas que estaban apiladas frente al espejo del escenario que tenía detrás. «Aguantarán muchos años», le prometió Pluribus a la abuela Tris. «Voy a quedarme con unas 20 para usarlas nosotros». «¡Qué horror!», había respondido la abuela de Coriolanos entre risas. «No, querida, el horror es lo que sucede sin ellas», repuso Pluribus. No entró en detalles, pero la abuela Tris dejó de reír. Echó un vistazo a Coriolanos y le dio un apretón a su mano. En apariencia fue algo involuntario, semejante a un espasmo. Después miró las cajas mientras le daba vueltas a algo. «¿De cuántas puedes prescindir?», le preguntó al dueño del club. Coriolanos se llevó una caja a casa en la carretilla, y las 29 restantes llegaron en plena noche porque, técnicamente, acaparar comida era ilegal. Cyrus y un amigo subieron las cajas por las escaleras y las amontonaron en medio de la lujosa sala de estar. En lo alto de la pila colocaron una única lata de leche, cortesía de Pluribus, y les dieron las buenas noches. Coriolanos y Tigris ayudaron a la abuela Tris a esconder las alubias en despensas, en elegantes armarios e incluso en el viejo reloj. «¿Quién se va a comer todo eso?», preguntó el niño. En aquel momento, en su vida todavía había bacon, pollo y de vez en cuando un asado. No quedaba mucha leche, pero sí queso de sobra, y siempre podía contar con un postre en la cena, aunque no fuera más que pan con mermelada. «Una parte nos la comeremos nosotros. Quizá podamos cambiar el resto por otras cosas», respondió la abuela Tris. «Será nuestro secreto». «No me gustan las alubias», se quejó Coriolanos. «O eso creo». «Bueno, le pediremos al cocinero que busque una buena receta», respondió la abuela Tris. Pero al cocinero lo llamaron a filas y murió de una gripe. Al final resultó que la abuela Tris no sabía ni encender la hornilla, así que menos aún seguir una receta. La responsabilidad de hervir las alubias para preparar un denso estofado recayó sobre la pequeña Tigris, que por entonces contaba con 8 años de edad. Después se vieron obligados a tomar sopa y por último el caldo aguado que los había mantenido durante la guerra. Alubias, col, la ración de pan. De eso vivieron día sí, día no, durante unos cuantos años. Sin duda, había afectado a su crecimiento. Sin duda, habría sido más alto y más ancho de hombros de haber tenido más comida. Pero su cerebro se había desarrollado bien. Al menos eso esperaba. Alubias, col, pan integral. Llegó a odiar las 3 cosas, aunque fueran las que lo habían mantenido vivo sin pasar vergüenza ni canibalizar los cadáveres de las calles. Coriolanos se tragó la saliva que le llenaba la boca al coger el plato de borde dorado con el sello de la academia. Incluso en los peores días, al Capitolio no le habían faltado las vajillas elegantes, y el chico había comido más de una hoja de col en la delicada porcelana de su casa. Cogió también una servilleta de lino, un tenedor y un cuchillo. Cuando levantó la tapa de plata de la primera bandeja caliente, el vapor le bañó los labios. Cebollas con crema. Se sirvió una modesta ración e intentó no babear. Patatas hervidas, calabaza de verano, jamón asado, panecillos calientes y una porción de mantequilla. Pensándolo mejor, 2. Un plato lleno, pero no exagerado, al menos para un adolescente. Dejó el plato en la mesa, al lado de Clemencia, y fue por un postre del carro, porque el año anterior se les habían acabado y se perdió la tapioca.
Le dio un vuelco al corazón cuando vio las hileras de tarta de manzana, cada pedazo decorado con una bandera de papel que lucía el sello de Panem. Tarta. ¿Cuándo las había probado por última vez? Estaba a punto de coger una ración mediana cuando alguien le metió debajo de la nariz un plato con una porción enorme. Vamos, llévate una grande. Un chico en pleno crecimiento como tú puede con ella. Los ojos del decano, Highbottom, estaban legañosos, aunque habían perdido el aspecto vidrioso de aquella mañana. De hecho, estaban clavados en Coriolanus y parecían muy despiertos. El joven aceptó el plato de tarta con una sonrisa que, esperaba, fuera infantil a la par que campechana. Gracias, señor. Siempre hay un hueco para la tarta. Así nunca cuesta demasiado encontrarles un sitio a los placeres. Nadie lo sabe mejor que yo. Supongo que no, señor. Eso sonaba mal. Su intención era coincidir con la parte de los placeres, pero le había salido como si fuera un comentario despectivo sobre la personalidad del decano. «¿Supones que no?», repitió Highbottom mientras entornaba los ojos sin dejar de mirar al chico. «Entonces, ¿qué planes tienes para después de los juegos, Coriolanus?» «Espero ir a la universidad», contestó. Qué pregunta tan extraña. Viendo su expediente académico, resultaba evidente. Sí, ya he visto tu nombre entre los aspirantes al premio, repuso el decano Highbottom. Pero, ¿y si no lo obtienes? Bueno, tartamudeó Coriolanus. Entonces tendremos que pagar la matrícula, claro. ¿Ah, sí? El decano rió. Mírate, con tu camisa remendada y tus zapatos apretados, intentando mantener las apariencias, pavoneándote por el Capitolio, cuando a los Snow no debe de quedarles ni una escupidera. Incluso con un premio ya sería complicado, y todavía no tienes ninguno, ¿verdad? ¿Qué pasará contigo entonces, Coriolanus no pudo evitar mirar a su alrededor para ver quién más había oído aquellas horribles palabras, pero casi todos charlaban sentados a la mesa. «No te preocupes», siguió diciendo el decano. «Nadie lo sabe. Bueno, casi nadie. Disfruta de la tarta, muchacho». El decano Highbottom se alejó sin molestarse en llevarse un pedazo de tarta para él. Coriolanus sintió el impulso de soltar el postre y huir de allí, pero procuró dejar con mucha delicadeza el plato en el carro. El apodo. Estaba claro que el apodo había llegado hasta el decano, junto con el nombre de su creador. Había sido una estupidez por su parte. A pesar de no estar en su mejor momento, el hombre seguía siendo demasiado importante para ridiculizarlo en público. Pero, ¿de verdad había sido una ocurrencia tan horrible? Todos los profesores tenían, como mínimo, un mote, y muchos de ellos eran aún menos compasivos. Y Cascajo Highbottom tampoco se esforzaba demasiado por ocultar su adicción, como si invitara al escarnio. ¿Tendría alguna otra razón para odiar tanto a Coriolanus? Fuera lo que fuera, necesitaba solucionarlo. No podía arriesgarse a perder su premio por algo así. Después de la universidad, tenía pensado embarcarse en una profesión lucrativa. Sin una educación, ¿qué puertas se le abrirían? Intentó imaginar su futuro en un puesto de baja categoría en la ciudad. ¿Haciendo qué? ¿Gestionando la distribución de carbón a los distritos? ¿Limpiando las jaulas de los monstruos genéticos del laboratorio de las mutaciones? ¿Recaudando los impuestos de Sejanus Plint en su piso palaciego del Corso, mientras él vivía en un agujero mugriento 50 manzanas más allá? Eso sí tenía suerte. Costaba encontrar trabajo en el Capitolio, y él sería un graduado de la academia sin dinero, nada más. ¿Cómo iba a vivir? ¿De créditos? Las deudas con el Capitolio solían saldarse con el ingreso en el Cuerpo de Agentes de la Paz, y eso suponía un compromiso de 20 años quién sabía dónde.
seguro que lo enviaban a un espantoso distrito atrasado en el que sus habitantes serían poco más que animales. El día tan prometedor al comienzo se derrumbaba a su alrededor. Primero la amenaza de quedarse sin piso, después la asignación del peor tributo de lote, quien, ahora que lo pensaba mejor, estaba mal de la cabeza. Y para terminar, la revelación de que el decano lo odiaba lo suficiente como para arrebatarle la posibilidad de obtener un premio y condenarlo a pasar el resto de su vida en los distritos. Todo el mundo sabía lo que ocurría si uno se mudaba a los distritos. Te daban por perdido. A los ojos del Capitolio, estabas muerto.